en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que te ve en que tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y ser de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestro mensaje hoy: carta de un hijo, carta de un padre. Carta de un hijo, carta de un padre. La palabra de Dios es clara al hablarle al papá y al hablarle a los hijos. Al hablarle a padres y al hablarle a hijos es clara la palabra del Señor. Pero quiero que miremos aquí las cartas de un hijo. ¿Qué quiere un hijo? Número 1. Solo hay un padre perfecto, solo hay un hijo perfecto. Un solo padre perfecto, Dios. Un solo hijo perfecto, Jesús. Todos los padres cometemos errores y todos los hijos cometemos errores. ¿Nos equivocamos en algún momento? Claro que sí, por supuesto, no puedo decir que no. Pero la palabra de Dios aquí habla de que aún con todas sus falencias, aún con las fallas que podamos tener como padres, como hijos, el hijo debe de honrar a padre y madre. Y no dice si es bueno, no dice si tu papá es bueno, si tu mamá es buena, no, dice honra a padre y madre independiente de las circunstancias. Y dice: cuando padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces, ese padre comprensivo, ese padre justo, es al que Dios quiere. Segundo, carta de un hijo a un padre. Cuando el hijo le habla al papá que está lejos o le habla al papá que está cerca y está pidiendo: padre, vengo a ti frente a esta posibilidad de que tú seas mi guía. Y eso es lo que Dios ha puesto sobre los papás: una guía, una esperanza. Si el papá fuma, no puede pedirle a su hijo que no lo haga, porque el ejemplo está en el papá. Si el papá no honra a su esposa, a su hogar, difícilmente puede pedirle a su hijo que lo haga. Entonces aquí es donde el Señor está haciendo un llamado importante de que debemos de dar un ejemplo, padre ejemplar. Tercero, carta de un padre a un hijo. El hijo que sigue el ejemplo. Cuando el hijo honra a padre y madre, que dice el texto acá, es porque sigue el ejemplo de papá. Cuando el papá es justo, el hijo es justo. Cuando el papá es sincero, el hijo es sincero. Cuando el papá es un buen esposo, amoroso, responsable por su hogar, el hijo también lo es. En eso se honra a padre y a madre, en el ejemplo que también podemos seguir. En esta semana me llamó la atención una noticia que vimos sobre aquellos jóvenes, adolescentes que atracaron un vehículo de servicio público, y cuando llegaron las autoridades, cuando llegó la policía y los capturó, ellos gritaban y lloraban: por favor, llame a mi papá, llame a mi mamá. Ahí había susto, pero a pesar de ser un ejemplo malo, querían acobijarse de papá, de mamá. ¿Será que como hijos podemos acobijarnos de papá? ¿Será que como hijos podemos acobijarnos de ese Padre que Dios quiere que nos acobije? Jesús en la cruz, en un momento de
máximo dolor, de profundo dolor, alcanza a preguntarle al padre, ¿por qué me has abandonado? Pero aún a pesar de eso, ya sus últimas palabras fue, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún sabía que había cobertura de padre. ¿Será que tú tienes cobertura de padre? Ya para terminar, carta de un hijo a su padre. Papá, mamá te necesita. Y estoy hablando a aquellos hijos que son fruto de hogares separados. Estoy hablando a aquellos padres que se encuentran separados. Hoy muchos hijos van a celebrar el Día del Padre sin su mamá, porque están separados los hogares. Pero el hijo siempre va a decir, mamá te necesita, mamá te espera en casa, porque el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que papá y mamá juntos, en una sola fuerza, levantaran sus hijos. No papá por aparte, no mamá por aparte. Por eso hoy, que nosotros seamos padres justos, hijos que honren a padre y madre, padres que den ejemplo, hijos que sigan ejemplo, padres unidos, porque papá, mamá te necesita. Que Dios permita que ese sea nuestro hogar en el día de hoy. Padre, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a ser hijos justos y a ser padres justos, a ser hijos que sigamos ejemplo y a ser padres que demos ejemplo. Padre, llévanos, Señor, a la unidad familiar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.